Todos hermanos, gracias a Dios. Quedémonos con este pensamiento en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, Jesús es fuerte. Una de las cosas más hermosas que debemos mantener en mente es eso precisamente, que nuestro Jesús, que nuestro Dios es fuerte y por lo tanto nuestra esperanza en Él es una esperanza firme, bien fundamentada, bien establecida, hermanos. No hay nada que escape de sus manos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. A través de las semanas hemos venido aprendiendo que nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de decidir deben de ser gobernados por Dios. Durante varias semanas, 5 o 6 semanas, hablamos acerca de nuestras emociones. Hablamos de la inteligencia espiritual, ¿verdad? Hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede capacitarnos para tener el control de nuestra persona de manera completa y de manera absoluta, en la medida en la que nosotros dependamos de Él y seamos creyentes, que en cada momento de debilidad, en cada momento de prueba, le busquemos a Él. Hemos comentado, hemos repetido una frase en las últimas semanas: nuestras emociones son un regalo de Dios y Él nos las dio para poder disfrutar de la vida, para disfrutar de sus criaturas, de su creación, para disfrutar nuestra relación con Él, para disfrutar todo momento. Y también nos ha dado la capacidad de tener el control de ellas para que ellas no nos controlen a nosotros. El día de hoy quiero continuar con el mismo tema de la personalidad del discípulo. Quiero hacer a un lado esos breves temas de las emociones y quiero englobar todo lo que hemos venido aprendiendo en las últimas semanas, hermanos, en el tema del día de hoy que se llama el discípulo cede el control. El discípulo cede el control. Yo creo que no me atrevería a decir que es un problema humano y tal vez ni siquiera de la mayoría de los seres humanos, pero sí creo que muchos seres humanos, hermanos, tenemos un problema. Nos gusta tener el control, ¿no? Nos gusta saber que tenemos el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra existencia. Pero de repente algo pasa y nos damos cuenta que en realidad no teníamos el control de nada, que realmente no podíamos controlar nada. Y prueba de ello es que perdemos el trabajo, que perdemos la salud, que de repente algún negocio fracasa o algo sale mal, o que no teníamos las fuerzas o la capacidad realmente de controlar todas las cosas, y es cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad. Algunas veces nos sirve para acercarnos a Dios, algunas veces nos sirve para alejarnos más de Él, algunas veces nos sirve para lo que ustedes y yo querramos, aunque Dios quisiera que nos sirviera para darnos cuenta que lo necesitamos a Él. Por eso es que el título de hoy se llama El discípulo cede el control. El discípulo es un cristiano, es una persona que ha creído en Cristo y que voluntariamente, racionalmente decide cederle de manera completa y absoluta el control de su vida a Dios. Sabe que tiene capacidades, sabe que tiene inteligencia, sabe que tiene fuerzas, sabe que tal vez tiene recursos, pero no confía en lo que tiene o en lo que es o en lo que puede llegar a ser, sino que confía en lo que Dios puede hacer con su vida, puede hacer con él a través del tiempo. Y cuando decimos que tenemos que ceder el control, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es romper tradiciones, romper la tradición. ¿La tradición de qué? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 10. Vamos a recordar al pueblo de Israel, después vamos a recordar a la iglesia de la época apostólica, para también traer una aplicación a cada uno de nosotros, hermanos. El pueblo de Israel era un pueblo impresionantemente bendecido. Es un pueblo, no me atrevo a decir que es un pueblo impresionantemente bendecido, pero que lamentablemente, por lo menos en el pasado y probablemente también el día de hoy, hermanos, es un pueblo cuya tradición era la rebelión, era la rebeldía. A veces
hermanos, conocemos personas que decimos, yo he conocido personas a través del tiempo que salimos a evangelizar, hermanos, que hay gente que dice, es que si Dios me diera todo lo que yo quisiera, yo lo adoraría a Él. Es que si Dios, y si Dios me hiciera, Dios esto, Dios el otro, ¿saben? Hay un pueblo, el pueblo de Israel, compuesto por millones de seres humanos, a quien Dios les dio todo. Les dio riqueza, les dio poder, les dio reyes, les dio propiedades, les dio autoridad sobre las naciones, pero no por eso fueron un pueblo que cedía el control de sus vidas a Dios, al contrario. Y eso es porque en el corazón del ser humano habitualmente, hermanos, hay egoísmo, hay egolatría, hay rebeldía. Un discípulo que rompe la tradición, entonces hace a un lado todo eso. Vamos a hacer un breve recuento. Isaías capítulo 63, versículo 10, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Por qué Dios es una persona si Él no tiene un cuerpo? Porque personalidad no es sinónimo de corporeidad. Personalidad es la capacidad de pensar, de sentir y decidir. Y Dios siente una emoción primaria, el enojo. ¿Dios se enoja? Claro que sí, por supuesto. ¿Verdad? La diferencia entre el enojo de Dios y el mío es que muchas veces cuando yo me enojo termino haciendo cosas impropias, diciendo palabras incorrectas, pero Dios es santo y Él no tiene relación con el pecado. ¿Qué le causa enojo a Dios? La rebeldía del hombre. El enojo es bueno, hermanos, es bueno enojarnos también, que te enoje por ejemplo la injusticia, que te enoje la maldad, que te enoje el abuso, ¿verdad? Que muchas veces ocurre en la sociedad, pero que ese enojo te lleve a hacer algo. Y el enojo de Dios le llevaba no solamente a amar más a su pueblo, sino a traerlo en misericordia hacia Él. Y sin embargo, a pesar de eso, el pueblo seguía rebelándose una y otra vez al Espíritu de Dios, hasta que llegó el punto, dice la Biblia, en que Dios volvió la espalda a su pueblo, los abandonó y los entregó a sus enemigos, y solo hasta que ellos se vieron debilitados, se vieron sin sus recursos, se vieron sin todo lo que tenían, volvieron a clamar a Dios. Es decir, solamente clamaban a Dios cuando lo necesitaban. ¿Por qué decimos el día de hoy, hermanos, que un discípulo rompe la tradición? Porque un discípulo de Cristo es un cristiano que busca a Dios en todo momento, que no nada más lo busca cuando lo necesita. Sabe que su vida depende de Él como el aire que respira, como la comida que sustenta su cuerpo todos los días. Les voy a leer, escuchen, Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Dice la palabra de Dios, dice Lucas en Hechos capítulo 7, versículo 51, recordando al pueblo, dice, Dios está con su Espíritu, recordándoles, volviéndoles a lo bueno, recordándoles la palabra de Dios, queriéndolos traer de regreso. Dice, pero ustedes no quieren escuchar, no quieren oír. Entre más escuchan, más rebeldes, más duros son. Qué triste es, hermanos, qué triste sería que yo como hijo de Dios, y quiero, como acostumbro hacerlo, ponerme como ejemplo, ¿verdad? Qué duro sería que yo pase día y noche escuchando la palabra, viniendo domingos, viniendo miércoles a escuchar la palabra de Dios, y que eso, en lugar de cambiar mi mente, de transformar, ¿verdad? Mi voluntad a la voluntad de Dios, eso me haga más duro y me haga más rebelde. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero un discípulo que rompe la tradición es alguien que usa sus oídos, valga la redundancia, para oír. De hecho, la palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga, es decir, ponga atención. Ahora, escuchar no simplemente es oír, es tratar de comprender lo que estoy oyendo para poder llevarlo a la práctica. ¿Qué pasaría si hiciéramos el siguiente ejercicio después de cada culto dominical o de oración? Y el ejercicio fuese el siguiente: un hermano se colocara en la puerta del templo y te pudiera hacer una simple pregunta. Hermano, ¿podrías resumirme en pocas palabras de qué trató el mensaje de hoy? 5 minutos después de que haya terminado el culto. Ojalá me equivoque, pero es probable que un buen porcentaje miraríamos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y diríamos, hermano, ya ni me acuerdo de qué trató el mensaje.
La verdad, estaba yo pensando en tantas cosas que llegó el momento en que me perdí. No lo sé. Y ojalá que no sea por lo malo que somos los predicadores, ¿verdad? No. Yo he dicho en más de una ocasión que mi oración a Dios es que cada mensaje que Él me permite compartir llegue al corazón de cada uno de los que escucha, así como en el mío, para que transforme nuestra mente, que la palabra de Dios sea ese alimento que tú que vienes aquí al templo, te conectas a la transmisión, estabas esperando en la semana. Que cada domingo que vienes a escuchar la palabra de Dios digas, ese mensaje era para mí. Era lo que yo necesitaba oír. Era esa palabra de ánimo, de aliento, de confort, o me redargulló, me confrontó, o fue como una pedrada para mí, como dice de repente el hermano Omar, ¿no? que me dio en lo más sensible, pero fue para mí. Yo necesitaba eso, y que durante la semana lo digerimos, lo pensamos, lo repasamos. Un discípulo cede el control de Dios, cede el control de su vida a Dios, y lo primero que hace es romper la tradición. Es alguien que atiende la palabra del Señor. Por generaciones el ser humano en general, hermanos, se ha opuesto a la influencia de Dios. Hoy en día el ser humano no es distinto, se sigue oponiendo a la influencia de Dios, tanto que hay algunas palabras que uno ya no puede decir, ¿verdad? Porque el ser humano no quiere escuchar la voluntad de Dios. Las personas luchan para mantener el control, no para cederlo. Tú y yo, hermano, no luchemos contra Dios. No luchemos como aquel patriarca, ¿verdad?, que fue encontrado por el ángel de Jehová, seguramente con el propósito de bendecirlo, porque venía de regreso a encontrarse con su hermano Saúl para bendecirlo, para decirle que estaba con él. Y cuando Jacob ve al ángel de Jehová, en lugar de postrarse a honrarlo, pelea con él toda la noche. Y no cede hasta que el ángel de Jehová toca su muslo diciéndole, oye, ¿cómo pretendes pelear conmigo? Soy Dios. Y hasta ese momento el patriarca se da cuenta que no podía realmente luchar. Ningún ser humano puede luchar contra Dios. Dios no quiere luchar contra nosotros, quiere bendecirnos, quiere mostrarnos su gracia. Aún los creyentes de hoy, lamentablemente, hermanos, seguimos oponiéndonos a la influencia de Dios. Hermanas, busquen por favor 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, y hermanos varones, vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 30. ¿Por qué Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de Éfeso, le recuerda esto? No necesariamente porque lo estaban haciendo. Apenas el domingo predicaba yo que la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, pero sí sirve como una exhortación. Pablo sintió la necesidad de exhortar a los tesalonicenses, a los hermanos de Éfeso, recordándoles su responsabilidad. ¿De qué? Su responsabilidad de ceder el control a Dios. Y para ceder el control a Dios hay algo que no tenemos que estar haciendo, hermanas. Vamos a leer fuerte, es un pasaje muy pequeñito. Dice así la palabra de Dios: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. En griego, la palabra apagarse significa enfriar, o metafóricamente significa reprimir, es decir, detenerlo. Uno de los mejores ejemplos que podemos utilizar, aunque no domino el deporte, el fútbol americano, ¿no? Una barrera de hombres muy fuertes se colocan frente a otros porque uno quiere tomar el balón y quiere cruzar, quiere correr ciertas yardas para llegar a otro lugar y colocar, ¿verdad?, puntos. Pero hay una barrera que está allí lista para detenerla, y van a hacer hasta lo imposible, pasar por encima de quien sea, con tal de detener a esa persona para que no llegue al balón. Y es increíble si ustedes ven un día un partido de fútbol americano, hermanos, cómo esa persona, ¿verdad?, tiene que incluso retroceder unos pasos porque se dejan venir. Alfredo, tú conoces de fútbol americano, ¿cómo se le llama esa línea, verdad? Vienen contra él y se echa para atrás, y apenas está haciendo esto para levantar el balón cuando ya tiene a media docena encima. O sea, ni siquiera pudo aventar el balón. O sea, es una verdadera batalla. Bueno, a veces los cristianos parecemos esa línea contra el Espíritu Santo. Está queriendo, ¿verdad?, hacernos avanzar, y nosotros estamos
enfriándolo, reprimiéndolo. Hermanos varones, Efesios capítulo 4, el mismo pensamiento en una palabra distinta, en griego la misma palabra. Dice así Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice Dios: yo sé que cada ser humano que cree en mí le va a costar la vida cristiana, pero para que no le cueste, le voy a dar de mi espíritu, porque mi espíritu lo va a ayudar en los momentos de debilidad, lo va a levantar cuando no tenga fuerzas, va a renovar su ánimo, va a tomar el control de su mente, de su voluntad, de sus emociones, y aun cuando él crea que no va a poder salir adelante, el Espíritu Santo le va a hacer sentir que sí. Pero, como decía hace rato, muchas veces lo apagamos, lo contristamos, lo enfriamos, lo reprimimos. ¿Cuál es entonces, para resumir este primer punto, la decisión que podemos tomar? ¿Alguien recuerda la decisión que tomó Josué? Incluso no quiero ni leerlo porque sé que muchos lo saben de memoria. En Josué capítulo 24, versículo 15. Dice: yo no sé lo que ustedes van a hacer, le dice este hombre al pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es romper la tradición. ¿Qué te parece, hermana? ¿Qué te parece, hermano, joven, señorita, hermano adulto, hermanos ya que estamos en camino de la tercera edad y algunos que ya la cruzaron o cruzamos? Si hoy tomamos la decisión de decirle al Señor: Señor, hoy yo voy a romper la tradición de mi familia, la tradición de mis padres, de mis hermanos, de la sociedad en la que vivo. Hoy voy a romper la tradición de la iglesia en Arenal. Si aún toda la iglesia estuviese lleno por hermanos como yo, que somos rebeldes, yo voy a tomar la decisión de decirle a Dios: Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero quiero ir más allá todavía. Quiero ir más allá todavía. Porque a lo mejor tu casa dice no, tus hijos dicen no, hazlo tú. Tus padres dicen no, hazlo tú. Tu cónyuge dice no, hazlo tú. Rompamos la tradición y digámosle a Dios: Señor, yo te voy a servir. Toma el control de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones, de mi persona, y controla mi vida. Acompáñenme todos al Salmo 101:2, por favor. Es un salmo hermoso. Es un salmo muy hermoso, hermanos, que dice lo siguiente. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo capítulo 101, versículo 2. Si pueden, pónganse de pie. Está sintiéndose un poquito de calor, y el calor de repente pues nos arrulla, ¿verdad? Y luego mi voz angelical también lo hace, entonces ya se me duermen. Dice Salmo 101:2, fuerte: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Tomen asiento. Qué hermoso pasaje. Qué hermosa decisión tomó el salmista: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Porque en la casa es donde nos conoce la familia, donde, hermanos, no quiero ofender a nadie, y repito, por eso siempre me pongo como ejemplo, ¿verdad? Y sé que mi esposa está viendo la transmisión. En casa somos reales, allí no ocultamos. Aquí al templo venimos y ponemos una carita así como de aleluya, aleluya, ¿eh? Y todo el mundo nos ve así como con un arito en la cabeza y así, muy bien. Ay, el hermano, mira, qué santo, qué santa la hermana, ¿no? Y nunca dice nada, nunca tuerce la boca. No, hombre, pero en su casa. O sea, venimos al templo y nos colocamos una máscara y luego llegamos a casa y nos la quitamos. Ahora sí soy yo, ahora sí soy yo, ¿verdad? Aquí sí puedo ser yo. No, dice el salmista: andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. Eso es romper la tradición. Eso es ceder el control a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es ceder el control a Dios. 2. Entonces el discípulo cede el control. 1. Y entonces rompe la tradición. 2. Rompe la frialdad. Hermanos, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 es un llamado precisamente a romper la frialdad.
precisamente, hermanos, a avivar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y me parece que es muy apropiada la palabra o el término que el autor de este pasaje de la Biblia utiliza. Voy a dar unos segundos para que todo el mundo lo tenga y podamos leerlo todo junto. Hermano, hermana, tu corazón está frío, tu vida cristiana, mi vida cristiana está fría, está como en un congelador. Dice 2 Timoteo capítulo 1:6, fuerte todos juntos, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice Pablo, que avives el fuego. Hermanos, mañana, bueno, aquí en México es un mes patrio. Y mañana es una celebración especial. No falten a la iglesia, hermanos, al templo. Va a haber una actividad especial. Y yo decía hace unas semanas que lo anunciaba, que pues es una buena oportunidad para tener una fogata, ¿verdad? Y pasar la noche cantando allí con unos bombones, no lo sé, alabando a Dios. ¿Por qué no? Platicando de repente quizás algún chiste sano por allí, pasando un buen momento. Pero el punto al que voy es al siguiente: si tú has tenido la oportunidad, hermano, hermana, de estar un día en una fogata, las fogatas de manera natural, en la medida que se consumen, tienden a disminuir en la fuerza. Entonces, cotidianamente tenemos que estar colocando leña, ¿verdad? Suficiente a efecto de poder avivar ese fuego. Si algún día has estado en una fogata donde la noche ha sido extremadamente fría, entonces tienes que echarle mucha leña para que se levante el fuego grande. Y entonces se siente ese calor, porque si no es impresionante pasar una noche así. Yo creo que estamos viviendo en una época en la que el cristianismo está frío. Y me refiero al cristiano en general en todo el mundo, está frío. Ayer, hermanos, andábamos en la obra misionera trabajando, compartiendo la palabra de Dios. Una hermana de la iglesia Cuauhti, íbamos en nuestro equipo, iban 4 hermanos de Cuauhti, 4 hermanos de Arenal. En otro equipo iba el hermano Omar con su familia, la hermana Gaby. Hicimos parejas, nos tocó compartirle de Cristo a 2 varones. Estaban con su botella de alcohol y dije, vamos acercándonos, le digo a la hermana, vamos a compartirle de Cristo, ¿le parece? Dice así. Y les empezamos a compartir de Cristo. Un muchacho joven, con mucha tristeza escuché, nos dijo: yo soy hijo de pastor. Dice, yo he leído la Biblia. Dice, yo soy hijo de pastor. Y dentro de mí dije, Dios mío, ¿y qué estás haciendo aquí entonces? Con la botella de alcohol literal, sin nada, bebiéndosela. Y a pesar de lo que él me dijo, le compartimos de Cristo, le compartimos, decía, es que yo conozco la Biblia, es que yo sé, es que yo he oído, es que yo soy hijo de... Y como que me insistía, yo no le di tanta importancia al hecho, porque yo decía, ¿sabes? Ni siquiera deberías de decir eso, porque ¿con qué cara dices que eres hijo de un pastor? Ahora, ser hijo de un pastor no es garantía de ser un hombre bueno, por supuesto que no. Ser hijos de cristianos no nos hace cristianos. Al punto que voy es, ¿en qué momento este muchacho se fue? Pero saben, no es el único. No es el único. Habemos muchos cristianos que nos hemos enfriado tanto que dejamos de alimentar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos distrajimos con el mundo, que nos distrajimos con lo que ustedes y yo querramos, para no mencionar algo en particular, y nos fuimos apartando, hasta que nuestro corazón quedó helado. Yo quiero plantearte y quiero que nos planteemos, hermanos, las siguientes preguntas. ¿Qué trato le das al Espíritu Santo en tu vida, hermano? ¿Qué trato le damos al Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Lo tratamos como un huésped que es bienvenido? ¿Lo tratamos como un siervo? Es decir, lo utilizamos cuando lo necesitamos y le ordenamos que cuando no se haga a un lado. ¿Lo tratamos como un simple inquilino? ¿O lo tratamos como nuestro Señor? Porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Deberíamos de tratarlo como nuestro Señor.
Por lo cual, dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Acaso acaso Timoteo se había enfriado en su fe? No, él era un pastor fiel. Es descrito por Pablo como verdadero hijo en la fe, fiel ministro del Señor. Pero entonces, ¿por qué a un hombre fiel le recuerda que avive el fuego? Porque todos tenemos que hacer eso. Todos tenemos que hacer eso todos los días. No hay que descuidar. Más atrás, anótelo, lo voy a leer. El hermano Eloy, a los hermanos que están en la transmisión, está proyectando los pasajes. Dice 1 Tesalonicenses 4:14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, el mismo pensamiento, con la imposición de las manos del presbiterio. Hermanos, acompáñenme al Salmo capítulo 9, versículo 1. Salmo capítulo 9, versículo 1. ¿Qué trato le das al Espíritu Santo? ¿Como un huésped? ¿Como un siervo? ¿Como un inquilino? ¿O como tu Señor? Él es Dios en nosotros. Hermanos, un discípulo que cede el control a Dios no solamente rompe la tradición de ser rebeldes, sino que rompe la frialdad de su corazón, aviva el Espíritu Santo a efecto de seguir adelante en el camino de la fe. En cada momento. Hemos dicho en repetidas ocasiones que todo discípulo es un cristiano, pero que no todo cristiano es un discípulo. Tú y yo somos discípulos. Avivemos al Espíritu Santo. Dice Salmos 9:1, les suplico que lean conmigo. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Hermanos, dice: con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Un pensamiento, hermanos, una meta, un ideal que tiene la sociedad de hoy es borrar el nombre de Dios del pensamiento del ser humano. Hacer que el ser humano se avergüence de ser cristiano. Y para ello, ¿verdad?, una manera de lograrlo son las burlas, son los señalamientos, son ahorillarlos, ¿verdad? Pero el salmista dice: yo te voy a alabar con todo mi corazón. Con todo mi corazón. El Salmo 86:12 se los voy a leer. Dice: te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Qué bueno que, ¿verdad?, habemos de todo el día de hoy en la asistencia de la iglesia. Que ese sea nuestro deseo, hermanos, de alabar al Señor siempre, en cada momento. En cada momento. Que el escuchar la palabra de Dios sea algo que nos anime, que nos motive. Que respondamos favorablemente, hermanos, a la palabra de Dios. En contraparte, quiero comentarles, hermanos, tocando puertas, una dama nos abre a la hermana y a mí. Nos abrió así bien poquito, ¿verdad? Una tienda, así bien poquito. Le digo: buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Germán, ella es Tere, somos cristianos, venimos de una iglesia bautista y venimos compartiendo la palabra de Dios. Y así como que así me dice, le digo: ¿ha leído la Biblia algún día? Me dice: sí, la he leído. ¿Y qué le ha parecido? Bien. Y así como que iba a cerrar la puerta, le digo: ¿y qué ha leído en la Biblia? No, pues el libro de los Salmos. Le digo: los Salmos. Le digo: excelente decisión, una excelente decisión. Y de ahí me agarré para empezar a compartirle la palabra de Dios. Y cuando le dije que había tomado una excelente decisión, abrió un poquito más su puerta. Y empezamos a platicar. Y en la medida en la que fuimos compartiéndole la palabra de Dios, fue abriendo más su puerta. Qué hermoso. Porque el empezar a escuchar la palabra le hizo que su semblante cambiara, que su actitud cambiara, que se diera cuenta que no éramos enemigos los que tocamos su puerta, que no queremos traerla a un lugar a donde va a aprender algo malo, sino algo bueno, que se dispuso. Y cuando al final me despedí de ella, le digo: señora, un placer, gracias por atendernos. Le recuerdo mi nombre, me llamo Germán. Y con una sonrisa me dice: yo soy María Guadalupe. Le dije: Dios la bendiga, Guadalupe. Hasta pronto. Me dice: hasta luego. Es decir, cambió su semblante de decir no a una sonrisa. Qué hermoso sería si todos nosotros tuviéramos esa misma actitud hacia Dios. ¿No creen ustedes?
porque tomamos la decisión de alabarlo con todo el corazón. Pero para que podamos romper con la frialdad, tenemos que depender de Dios. Y vean lo que dice, acompáñenme al Salmo 119:10, hermanos. Este me parece que es un pasaje muy hermoso. Se me fue el nombre. Esdras, el autor del Salmo 119, un conocedor de la ley, un amante de la ley, por supuesto, de Dios, ora al Señor y le hace una petición. Le hace una petición que, hermanos, creo yo que sería prudente, bueno, sano, recomendable que todos oráramos de esta manera todos los días. Dice: con todo mi corazón te he buscado. Sí, pero dice también algo: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque aún el creyente más fiel algún día puede terminar desviándose. Que no sea el caso nuestro. Le dice a Dios: Señor, no permitas que me desvíe de tu palabra. Hermanos, que jamás nos vayamos de esta iglesia en Arenal a menos que nos vayamos a levantar otra. A menos que nos vayamos a ser parte de un equipo misionero. A menos que en el trabajo nos manden a otro estado de la República, otra colonia que nos queda tantas horas que entonces ya no podemos venir, pero estamos rápidamente en otra iglesia bautista sana, ¿verdad?, que trabaja y estamos involucrados allí. Porque no queremos desviarnos de sus mandamientos. Y finalmente, antes del punto 3, dice el versículo 145 de este mismo Salmo: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Los voy a obedecer, Señor, respóndeme y yo los voy a obedecer. 3, para terminar. El discípulo cede el control. Para ceder el control debe romper la tradición, debe romper la frialdad, pero también hay algo más que debe romper: la idea de ser pequeño. Hermano, ¿algún día te has visto a ti mismo y has pensado: yo nunca voy a poder ser una persona importante? Nunca voy a poder ser el jefe de mi trabajo, nunca voy a poder ser el jefe, nunca voy a poder levantar un negocio, nunca voy a poder establecer una empresa. Pero quiero llevarlo más bien a lo espiritual, porque finalmente estamos en la iglesia. Yo nunca voy a poder ser algo grande para Dios. Si eres hombre, un pastor, un misionero; si eres mujer, una dama de trabajo, una maestra de damas, una maestra de esposas, una maestra de niños, una superintendente, una mujer que apoya, que hace cosas grandes para Dios. Yo nunca voy a poder hacer eso, porque te miras a ti misma, ves a los demás, dices: híjole, qué grandes son ellos y qué pequeño soy yo. Hermanos, un discípulo rompe la idea de ser pequeño, porque entiende que no somos nosotros, decía yo hace rato, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Pablo no era un hombre grande, no llegó a ser el gran apóstol Pablo porque era el mejor, sino por la medida en la que él cedió el control de su vida a Dios. Es más, él se calificaba a sí mismo como un abortivo, como alguien menospreciable, como alguien a quien Dios por pura gracia salvó. Y él dice, cuando escribe a los Corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy. Humanamente hablando, él tenía cosas de qué gloriarse, claro que sí, pero dijo: todo eso lo tengo por basura, y yo reconozco que lo que yo soy es porque Dios ha hecho conmigo esto. Ahora, este problema o esta idea de ser pequeños, hermanos, tiene que ver también con nuestras emociones, con cómo nos vemos nosotros. Quiero que vayamos a recordar este pensamiento lamentablemente negativo en el pueblo de Israel en el libro de Números capítulo 13, versículo 33, y después vamos a leer 3 pasajes y vamos a conocer a 3 personas, a Nehemías, a David y a una mujer, ¿verdad?, que hicieron a un lado la idea de ser pequeños, que no se vieron a sí mismos y que se impusieron tareas grandes y que las lograron. Rompe la idea de ser pequeño. Hermano, sueña. Soñemos, hermanos, para Dios. Soñemos para Dios. No hagamos castillos de arena, no.
sino cosas establecidas en el poder de Dios. Pero vamos a ver el problema que tenía precisamente el pueblo de Israel en Números capítulo 13, hermanos, versículos 33. Hermanos, perdónenme, Números, creo que me anda fallando el disco duro. Números 13, 33. Vuelvo a repetir, Números capítulo 13, versículo 33. Téngame paciencia, hermanos, ya superé los 25. Después de los 25 ya la memoria ya empieza a fallar. Para los que se rieron, ya pasé 25 hace rato, pero ya los pasé. Yo no dije hace cuánto, ya los pasé. Números 13, 33. Dice la palabra de Dios: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, tan pequeñitos como langostas. Es más, así les parecíamos a ellos. ¿Por qué el pueblo de Israel no conquistó la tierra prometida 18 meses después de salir de la esclavitud en Egipto, hermanos? Hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel no conquistó la tierra prometida después de 18 meses de haber salido de la esclavitud en Egipto? Por la mentalidad de ser pequeños. Somos pequeños, no podemos. No somos fuertes, no somos valientes, no somos personas de guerra. Mira qué difícil está el enemigo. Mira qué grande, mira qué preparado. Hermanos, si nosotros como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia local en Arenal, aquellos hermanos que ven la transmisión, que tal vez son miembros de alguna otra iglesia, si tú y yo no hacemos a un lado esa mentalidad, no vamos a poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. La tierra era de ellos, porque Dios se las había prometido. Les dijo: yo les voy a dar esta tierra. Es una tierra que fluye leche y miel. ¿Les va a costar conquistarla? Por supuesto. Porque, hermanos, nada nos cae del cielo. Esa película donde llueven hamburguesas, hermanos, es ficción. Mañana no va a llover pozole, hermanos. Hay que hacerlo. Entonces, hermanos, las cosas hay que hacerlas. Nos tienen que costar. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Y tenemos que clamar a Dios para que lo que nadie... escucha esta idea, hermano, a ver qué te parece. Tenemos que clamar a Dios para que lo que nadie ha hecho, lo haga nuestra iglesia. Lo hagamos nosotros. Por ejemplo, Nehemías capítulo 2. ¿Por qué Arenal tiene una misión y una visión que se fundamenta en 5 puntos que mencionaba en la predicación dominical apenas de este domingo? Primero, ser una iglesia que permanezca hasta que Cristo venga. 2, ser una iglesia donde todos los miembros somos ganadores de almas. 3, ser una iglesia que establece iglesias y nuestra meta es por lo menos una cada año. 4, ser una iglesia donde se levantan generaciones de pastores y misioneros. Y finalmente, ser una iglesia autosuficiente, económicamente fuerte. Nuestra meta antes del 2024 es haber ganado por lo menos 3,200 personas para Cristo. Estén o no en Arenal, ganar 3,200 personas para Cristo. Es algo ambicioso. Y tal vez hay hermanos en la iglesia que dicen: no, o sea, como que el pastor, es cierto, ya pasó los 25 y se le cayó en el camino un tornillo o 2, porque está muy extraño eso que está diciendo. No, hermanos, no. Yo no veo en la palabra de Dios que Dios busque una iglesia que se quede con la idea de ser pequeña. Es más, en la Biblia las iglesias normalmente, creo yo, eran grandes, eran numerosas, porque Dios es grande, hermanos. Por eso, Nehemías capítulo 2, versículo 5, la palabra del Señor dice así: y dije al rey, está hablando Nehemías, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice? Hermanos, habían pasado más de 100 años, que Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor, por sus ejércitos.
Dios había dicho que iban a pasar 70 años y después de 70 años el pueblo iba a regresar e iba a restaurar. Pero el pueblo rebelde no lo hizo. Pasaron casi otros 70 años y nadie había hecho nada. Por eso dije más de 100 años. A nadie le importó restaurar el templo, restaurar el culto. Bueno, Esdras lo hace, ¿verdad? Unos 14, 15 años antes que Nehemías llega y restaura el templo, movido por Dios, pero el templo está derrumbado, el muro está caído. Era importante para que los habitantes volvieran a la ciudad y a nadie le importaba. Nehemías se entera de cómo están las cosas, dedica 3 meses a orar y ayunar. Y llegado el momento, habla con el rey y le dice: rey, quiero que me permitas ir a mi tierra, voy a reedificar mi ciudad. ¿Y qué le hizo creer a este hombre que él podía reedificar esa ciudad? Hermanos, ¿qué le hizo creer a Nehemías que él podía reedificar una ciudad? Un simple copero, un simple hombre. ¿Quién le hizo creer que él podía hacer algo, verdad, que nadie había podido hacer durante más de un siglo? Él confiaba en Dios. En la mente de Nehemías había, en mi opinión, el siguiente pensamiento: Señor, si a nadie le ha importado, me importe a mí. Si nadie lo ha hecho, lo voy a hacer yo. Y aunque yo tenga que hacerlo solo, yo lo voy a hacer. Pero no lo hizo solo, motivó a su pueblo. Y en menos, hermanos, en menos de 50, 60 días, hizo lo que nadie había hecho en más de 100 años. Hay muchas cosas en nuestra iglesia que no se han hecho, hermanos, durante mucho tiempo, y que se harían si tan solo quitáramos la idea de que somos una iglesia pequeña. Es que somos pequeños, no tenemos recursos, los hermanos no quieren dar, no quieren ir, no quieren trabajar, no quieren ofrendar, no quieren asistir, no quieren, no, pues no, o sea, así entonces nos vamos a quedar siempre. Hermanos, ¿tenemos que quedarnos siempre así? No. Yo no quiero trabajar, hermanos, en una iglesia que piense así. Dios no quiere que pensemos así. ¿Qué les parece si como discípulos cedemos el control a Dios y cambiamos las cosas, hermanos? Y soñamos en cosas más grandes. Primero de Samuel 17, 26. Este pequeño muchacho, tal vez veo a Joanán, hermanos, o veo a Abdías, que si no me equivoco son los más jovencitos de aquí, ¿verdad? Tal vez veo a Abril, otra señorita, y dice: no, pues yo estoy chiquito, estoy jovencito, estoy jovencita. Pues sí, a lo mejor esto es para los hermanos grandes. Esto es para los hermanos grandes. Está el hoy, ¿verdad? Una señorita como Citlali, los demás que estamos aquí. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Puedes vencer gigantes. Un joven puede vencer gigantes, hermanos, toda su vida, convertirse en un gran guerrero para el Señor, un conquistador. Dice primero de Samuel 17, 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Conocen ustedes la historia? ¿Cómo terminó esto? Nadie reaccionó. David tuvo que decirles: pues entonces nadie quiere ir, yo voy. ¿Y qué hizo David? Fue, y cuando estuvo delante del gigante, ¿qué hizo? ¿Corrió en sentido contrario? No, corrió hacia él. Corrió hacia él con lo que tenía, con su honda, con la piedra, la lanzó, ¿verdad? Y mató a aquel gigante. Y lo hizo porque dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Miles de soldados durante muchos días estaban formados a lo lejos diciendo: somos como langostas ante ese gigante, no podemos contra él, nadie puede contra él. Tuvo que venir un muchacho, un simple jovencito, a demostrar que se podía vencer a un gigante.
Tal vez, señoritas, hermanos varones, hermanas que estamos aquí, todo lo que la iglesia de Arenal necesitaba era que tú vinieras y te pararas y dijeras: hermanos, sí podemos hacerlo. Y seas el primero que te levantes y digas: vean cómo se hace. Y corras, no en contra del enemigo, sino hacia él. Que corras hacia ese sueño, a ese proyecto que quieras hacer, y entonces nos motives a los demás a decir: es cierto, sí podemos. Pero algo que me conmueve mucho, que tal vez, que espero lograr comunicar lo que quiero, y con eso termino, para dejar el tiempo a mi hermano que está dirigiendo, es Juan capítulo 20, versículos 11 al 15. Y voy a tener cuidado en las palabras que voy a utilizar, hermanos, porque se trata de una mujer. Y ahora que está de moda el feminismo, tiene uno que tener mucho cuidado con lo que uno dice. No por ustedes, no, sino por lo que dice uno y se queda grabado. A mí me conmueve llegar siempre que paso por los evangelios, hermanos, a esta historia. Juan 20:11. Jesús había muerto. Una de las mujeres tristes está esperando que pase el día de reposo, va a buscar a Jesús. Versículo 11, pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ella amaba a Jesús y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Llamo tu atención a esto. Yo no sé qué estatura tendría María Magdalena, qué complexión tendría, pero hermanos, yo con todo respeto quiero decir lo siguiente: ¿tendría la capacidad física de cargar el cuerpo de Jesús desde donde se lo pudo haber llevado el hortelano, si hubiera sido el caso, el cuidador? Con todo respeto quiero decir lo siguiente: probablemente no. Pero ella dijo: Señor, ¿dónde está? Y no importa que la tarea sea difícil, yo la voy a hacer. Dime dónde está y yo lo puedo tomar para llevarlo de nuevo a su lugar, para acabar de ungir su cuerpo. ¿Sí me explico, hermanos? Eso hace un discípulo. No se achica ante la tarea, dice: yo la puedo hacer. Amada iglesia en Arenal, yo te quiero preguntar a ti, a cada uno de ustedes: ¿no creen ustedes que los planes y propósitos que tenemos podemos llevarlos a cabo? ¿Crees que podemos llevarlos a cabo? Sí, si estamos dispuestos a romper con la idea de que somos pequeños. Pero no si somos como el pueblo de Israel, que nos consideramos como langostas. Pero el costo fue vagar en el desierto y perder las bendiciones de Dios. Ganémoslas mejor y disfrutemos de ellas, hermanos, cada día de nuestra vida. Que Dios les bendiga.